Y la enseñanza en esta mañana es la continuación de una serie de temas que hemos comenzado desde hace 8 días, con una explicación del libro de Apocalipsis. Para los que no vinieron hace 8 días, el tema que vimos fue acerca de la revelación de Jesucristo, la explicación del libro del capítulo 1 de Apocalipsis, donde vemos que el Señor se revela, se muestra a Juan después de más de 60 años de no haberlo vuelto a ver. Juan no había vuelto a ver al Señor desde la última vez que ascendió a los cielos. Amén. Y por lo tanto, Juan tenía una percepción de Jesús como había sido en los días de su carne, pero después que había subido al cielo el Señor, ya Juan, ya siendo un anciano, necesitaba una nueva revelación acerca de quién era Jesús. Amén. Entonces es así cuando dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, el testimonio de Jesucristo. Amén. Y estaba en la isla allí cuando escuchó una voz que decía: yo soy el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando él escucha eso, dice: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amén. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y luego le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, Juan no había tenido la revelación de cómo era Jesús en gloria. Ahora lo ve en gloria como es, y se da cuenta que es el primero, el último, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que es el sumo sacerdote, que es el juez de todos, que es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es decir, su voz es la que describe allá en el salmista: voz de Jehová que hace temblar los montes, que desgaja las encinas, voz de Jehová sobre las aguas. Esa misma voz se da cuenta que es el mismo Jesucristo, el mismo Jehová, el mismo Dios. Amén. Y bueno, entonces esa revelación, hermano, desde ahí vamos viendo unicidad de Dios. Unicidad. Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y que el apóstol Pablo, concluíamos la enseñanza, que el apóstol Pablo dice estas palabras: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. Jesucristo pasó por un pesebre, pero no se quedó en el pesebre. Jesucristo pasó por una cruz, pero no se quedó en la cruz. Hay quienes se quedan ahí solamente en ese punto, ya en el pesebre, en la cruz. Y allí Dios no quiere, el Señor no quiere que lo veamos así. Él pasó por ahí, pero Él es el eterno, el todopoderoso. Aleluya. Fue un proceso en el cual Dios se sometió como hombre, pero Él no quiere decir que Él se quedó allá. El Señor no quiere que lo veamos como en los días de su carne, sino como es en gloria. ¿Cómo es Jesús en gloria? Jesús en gloria es el todopoderoso, es el primero y es el último. Así es Jesús en gloria. Jesús en gloria es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Y hoy entonces vamos a continuar con esta revelación, porque todavía hay que entender, hermanos, que termina el capítulo 1 y el Señor le dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces continúa el capítulo 2 de Apocalipsis y todavía no ha terminado la revelación. ¿En qué momento termina la revelación? ¿Para cuál? ¿En qué momento? Claro, al final del libro. La revelación para Juan no termina ahí en el capítulo 1.
porque luego el Señor le da el mensaje y después en el capítulo 4 le dice, después oí una voz que decía, sube acá. Capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y comienza a escribirle todos los juicios, capítulos 6, 7, 8, 9, y comienza a decirle todo. Entonces por eso Juan habla y dice, y vi el cielo abierto, y vi eso, y vi tronos, y vi ángeles, y vi un caballo, todo eso, porque está describiendo, pero todavía está él en esa revelación que Dios le está mostrando. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya el Señor le dice en el capítulo 2, verso 1, escribe lo que has visto y envíalo a las 7 iglesias. ¿Listo? El mensaje a las 7 iglesias, hermanos, se interpreta de varias formas. Cuando Juan tuvo esta revelación, las iglesias que estaban establecidas en todo Asia eran 7. ¿Alguien se las aprendió? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que estaban establecidas. Y el Señor entonces se muestra a cada una de ellas y le da un mensaje con una característica que son las características que ya vimos. De lo que Juan ve, las características del Señor, de Jesús en gloria. Entonces, con una de esas características se identifica a cada iglesia. Amén. Pero vamos a ver entonces que son 3 formas de interpretar el mensaje a las 7 iglesias. Una de ellas es 7 periodos de tiempo por las cuales la iglesia, atención, la iglesia ha tenido que pasar a través de toda la historia. Desde los apóstoles hasta nuestros días son 7 periodos de tiempo. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? 2. 7 modelos de organizaciones religiosas. Es decir, de tantas denominaciones, de tantas sectas y organizaciones que hay, con sus diferentes creencias, se pueden agrupar, se pueden clasificar por sus creencias en un modelo. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, tenemos un ejemplo. La iglesia, de las iglesias trinitarias hay varias organizaciones, ¿no? Movimiento Misionero, el Adventista, Dioses, bueno, una cantidad de organizaciones que creen lo mismo. Entonces, como tienen ese tipo de creencias, se agrupan en un solo lugar, por decirlo así. Tienen su modelo de creencia. Entonces son 7 modelos de organizaciones que ya las vamos a ver también. Y de hoy en 8 días vamos a dedicarle exclusivamente el tercero. Estas 2 las vamos a ver hoy, pero de hoy en 8 días vamos a ver 7 tipos o 7 clases de creyentes que hay en la iglesia Filadelfia. En la fiel. Amén. Y de ahí es que usted va a entender muchas cosas, hermano. Y va a comprender las diferentes clases de personas que hay dentro de la iglesia. Cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, también dice, muchos son los llamados. De 7 clases de gente, Señor, hay una clasificación. Eso sí, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Porque ahí es donde se sabe quién es quién. Yo creo que esto va a ser de grande bendición, hermano. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a ver hoy. Si Dios nos permite, vamos a ver 7 periodos de tiempo y 7 modelos de organizaciones. Este último lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Comenzamos entonces con 7 periodos de tiempo. 7 periodos de tiempo por las que la iglesia ha tenido que pasar a través de toda la historia. Se dice entonces que el primer mensaje es a la iglesia de Éfeso, y este periodo de tiempo abarca los primeros 100 años desde Cristo en adelante. De Cristo en adelante. Es decir,
esta iglesia empezó con el nacimiento y la obra de Jesús. Dale. Dale. Ahí. Representa el primer periodo del cristianismo, llamado el periodo de la era apostólica. De Cristo en adelante, sus apóstoles, las enseñanzas. Y ahí entonces comenzó la enseñanza de la sana doctrina. Amén. Empezó entonces esta iglesia con el nacimiento de Jesucristo, con su obra, y la iglesia es fundada en Jerusalén. La obra misionera comienza a tener su desarrollo por los apóstoles en todo el territorio del Imperio Romano. Se fue expandiendo el mensaje verdadero de la unicidad, del bautismo en el nombre de Jesús. Es un espacio de 100 años, abarca 2 generaciones aproximadamente. Se dice que Éfeso fue considerada madre de las iglesias de Asia Menor. Creció mucho, llegó a ser muy famosa entre las iglesias de ese tiempo, pero pasado el tiempo perdió su brillo, y el templo a Diana de los Efesios fue destruido e incendiado por los godos en el 262. Esta iglesia es comparada cuando el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pasa el tiempo, llega el tiempo en el que ellos perdieron ese primer amor. Ya no era el mismo fervor, ya comienza a menguarse eso que el Señor había enseñado, esa semilla, lo que el Señor se había caracterizado de ese amor puro hacia sus discípulos, hacia la iglesia. Pasó la iglesia primitiva y entonces ya fue menguando el amor. Amén. De esta iglesia o de esta ciudad se dice que hoy existen solo ruinas. Lo que el Señor había advertido: si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. Hoy en día se dice que existe un pueblo muy pequeño en ese lugar, y todo su brillo, su esplendor fue quitado. Solo existe un pequeño pueblo en ese lugar. ¿Está claro lo del primer periodo de tiempo? Se ha perdido el primer amor. De Éfeso ya no existen sino ruinas. Segundo periodo de tiempo, Esmirna. Va desde el 100 después de Cristo hasta el 313. Finalizando el tiempo de la era apostólica, siguió el periodo de las persecuciones. A esta iglesia el Señor le advierte de la siguiente manera: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces le está advirtiendo de una tribulación que viene, que sea fiel. Y note cómo se muestra el Señor a esta iglesia. La característica es el que vivo, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, yo pasé por tribulaciones, pasé por dificultades, pero aquí estoy. Tú vas a pasar por tribulaciones, vas a ser echado en la cárcel, vas a pasar por momentos muy difíciles, pero sé fiel que yo estaré contigo. Esta es una representación de una iglesia fiel. El mensaje de las 7 iglesias, hermanos. El Señor no tiene queja contra Esmirna, ni tampoco contra Filadelfia. Contra las demás siempre les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que toleras a esa mujer Isabel, que retienes la doctrina de los nicolaitas, que ni eres frío ni caliente, sino tibio, y te vomitaré de mi boca. Entonces, contra todas el Señor tiene una queja. ¿Sí no voy a entender? Tiene una queja, tiene una reprensión, pero la iglesia de Esmirna no la reprende por ningún motivo, al igual que la iglesia de Filadelfia tampoco hay una reprensión. Entonces, más bien le da palabras de ánimo. Le dice: yo estuve muerto, estoy vivo, pasé por tribulaciones, tú vas a ser perseguido. Entonces representa este periodo de tiempo, representa el tiempo de la persecución. Durante ese tiempo muchos cristianos fueron mártires, alcanzaron la corona bajo los rigores del hacha, el sacrificio y las fieras de la arena ardiente.
Las persecuciones duraron más de 250 años, desde el año 64 después de Cristo, con Nerón hasta el 313. ¿Sí? Bueno, aquí tengo una lista, que eso va a salir ahí en la cartilla que se les va a entregar. Augusto, el 27 antes de Cristo al 14, César Augusto, fue el primero, el auténtico organizador del imperio. Del 14 al 37, Calígula. Claudio en el 41 al 54, Nerón del 54 al 68. En un año hubo 4 emperadores, en solo un año. Galba 68 al 69, Otón 69, Vitelio en el 69. Bueno, adelantándonos un poquito, encontramos a Trajano, que fue muy cruel con los cristianos, al igual que Adriano en el 117 al 138, Antonio Pío, Marco Aurelio, Cómodo, Pertinas, bueno, Septimio Severo de la dinastía de los Severos. Hacia el siglo III, Maximino, Decio, Emiliano, Aurelio, Maximiano. Bueno, eso es entre muchísimos, pero todos, la mayoría, todos fueron crueles con la iglesia. Toda esa cantidad de emperadores persiguieron a la iglesia del Señor. ¿Y a quienes perseguían directamente? A aquellos que hablaban de Jesús, que predicaban que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, los que tenían la doctrina de un solo Dios y que bautizaban en el nombre de Jesús. Contra ellos era la persecución. Cuando usted escucha de las persecuciones del cristianismo al cristianismo, hermanos, la persecución era a los que hablaban de Jesús, eran a los unicitarios, a los que seguían la línea, ¿verdad? La línea apostólica. Amén. Contra ellos eran las persecuciones. Amén. Entonces, contra Esmirna no hay una queja, sino palabras de aliento y de fortaleza. Amén. ¿Hasta qué tiempo llevamos ahí? Hasta el 313. Luego continuamos con el tercer periodo de tiempo, la iglesia o el mensaje a Pérgamo, del 325 al 475. Este representa el tiempo cuando el emperador Constantino redactó el famoso edicto de tolerancia. Vamos a ser tolerantes. Y cuando se hizo el concilio de Nicea en el 325 por Constantino, y entonces, entre comillas, se convirtió al cristianismo mediante una visión de una cruz en el cielo con unas palabras que decía: con este signo vencerás. Con una cruz. Entonces de ahí viene entonces la tradición de la cruz, porque Constantino, según eso, tuvo esa visión y que vio la cruz que decía: con este signo vencerás. Y ahí entonces, según él, se convirtió al cristianismo y ya no vamos a perseguir a los cristianos. Pero entonces convocó el concilio de Nicea y hizo convocó a todas las diferentes personas, cristianos, todos fueron a ese concilio, los dirigentes de la iglesia. Muchos cayeron allí en esa trampa, se dejaron llevar, aceptaron la doctrina del error, pero hubo quienes se mantuvieron firmes en la línea apostólica del nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces de ahí en adelante comienza un periodo de tiempo, hermanos. Bueno, terminamos con este y ya les digo qué periodo de tiempo comienza, en el cual, hermanos, viene la época del oscurantismo. Constantino, el cristianismo de Constantino fue una especie de cristianismo pagano, y eso refleja la situación espiritual de la iglesia de ese tiempo. La carta de la iglesia a Pérgamo describe la paganización de la iglesia, lo que fue un hecho histórico en el fin de la primera era cristiana. Amén. Amén. Y luego viene el cuarto periodo, el mensaje a Tiatira, del 476 al 1453. Aquí viene entonces
la edad de las tinieblas o la época, la era del oscurantismo. ¿Alguno ha escuchado hablar del oscurantismo? Es un periodo de 1000 años. ¿Por qué se denomina el tiempo del oscurantismo? Porque atención a esto, ¿por qué se le dice el oscurantismo? Porque es durante ese periodo, como lo vemos, aproximadamente 1000 años, en el cual el cristianismo, el mensaje de la unicidad, del bautismo en el nombre de Jesús, sí se predica, sí se enseña, pero muy a escondidas, muy oculto, debido a que las persecuciones aumentaron contra los que no se sometieron en el concilio de Nicea y los que no aceptaron una supuesta Trinidad y un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no aceptaron la paganización y no se sometieron, sino que siguieron en que no, que Jesús es Dios y que el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces aumentaron las persecuciones contra todos los que no se sometieron al concilio de Nicea. Amén. Entonces, en alguna manera, pues mermó, por decirlo así, bajó la persecución y como que no se veía. Pero los que entendían la unicidad de Dios se mantuvieron firmes, pero les tocaba predicar, enseñar, hacer cultos a escondidas, evangelizar de una manera que nadie se diera cuenta, saber evangelizar para que no los cogieran, los martirizaran, los mataran. Entonces, por eso se denomina el tiempo del oscurantismo, que se mantuvo el mensaje fiel pero oculto. Amén, hermanos. Amén. Digamos gloria al Señor. Tenemos entonces que durante ese tiempo el papado triunfó totalmente, y de las doctrinas falsas durante esa edad tenebrosa, cerca de 1000 años. El resultado fue una iglesia que decae a un nivel muy bajo. Tenemos que durante ese tiempo, hermanos, surge la religión musulmana. Hacia el año 600 surge la religión musulmana. Por eso vemos ahí la fecha de la edad del oscurantismo, y cuando se levanta el supuesto profeta Mahoma y establece el Islam. Entonces el resultado de todo ese proceso fue una iglesia que decae a un nivel muy bajo. Tenemos una iglesia muerta donde Jesús está por fuera. ¿Qué dice el mensaje a Tiatira? Dice de la siguiente manera: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, le he dado tiempo que se arrepienta, ya viene el mensaje. Pero entonces está representando precisamente el triunfo total del papado a comer cosas sacrificadas a los ídolos, el paganismo que se introdujo y que triunfó en alguna manera, triunfó toda esa clase de creencia. Ahí es el mensaje de Tiatira. Y el siguiente mensaje, el mensaje de Sardis, desde el 1453 hasta mediados del siglo XVIII, 1800. Durante ese tiempo vino la reforma de la iglesia. Martín Lutero, entonces, hacia el 1521, surge Martín Lutero, quien fue un sacerdote católico, fue un maestro de la iglesia católica, fue un hombre de renombre, por decirlo así. Y este hombre pues se dio cuenta de lo que la Biblia decía, Martín Lutero, que la Biblia decía, y entonces él compara lo que la Biblia dice con las creencias de la iglesia católica, las compara y se da cuenta que hay una cantidad de errores, cosas que realmente no lo dice la Biblia que la iglesia hacía. Escribió entonces él una tesis, 98 artículos, 98 motivos por las cuales él no estaba de acuerdo con que se siguiera predicando de esa manera como lo venía haciendo el papado. Entonces, esos 98
textos, por decirlo así, los clavó en la iglesia, en la puerta de San Pedro en Roma. Los clavó allí y dice, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Y se rebeló contra la iglesia y entonces dice que escapó vivo de milagro. Porque debido a esa... Imagínense. Entonces de ahí surge Martín Lutero, una iglesia, pues se sale de la iglesia católica, pero él continúa con que hay 3 dioses distintos. Él continúa. Entonces la luterana es trinitaria. Sí, es trinitaria. Entonces de ahí surgen no solamente la luterana, sino que surgen otras organizaciones trinitarias, ¿sí? Que se dividen, que se dan cuenta que la iglesia en Roma está predicando lo que no es y todo ello. Entonces se dividen de la iglesia católica, pero continúan con la Trinidad, creyendo en 3 dioses distintos, y aunque ya no rezan y no hacen otras prácticas, pero de todas maneras ellos les falta la doctrina de la unicidad. Amén. La revelación. Tenemos entonces que este es el periodo donde surgen muchas sectas. Vamos a mirar esto con atención, si lo alcanzan a apreciar, y si no, yo se lo leo desde aquí. ¿Listo? Tenemos aquí, vean, desde el año 33, el Pentecostés, Cristo establece su iglesia. Y el origen de algunas falsas doctrinas y religiones fundadas por hombres las vemos de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, la provisión de alimentos que guardan el día sábado, lo que es la circuncisión. Algunas religiones continúan con esa creencia hacia el año 35 después de Cristo. Ahí mismo vemos que cuando se convertían al Señor, por allá Pedro tiene que explicar y decir que no se inquiete a los que se convierten al Señor, sino que se les escriba solamente que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación, de idolatría, que se abstengan de esas cosas, pero que no se les obliga a circuncidarse y a guardar otros rituales. Entonces la secta de los judaizantes es la que continúa hacia el año 35 después de Cristo, y luego vienen otras falsas doctrinas y falsas creencias. Por ejemplo, la penitencia se estableció en el 157, el uso del agua bendita en el 120, la celebración de la cuaresma en el 140, la gran apostasía, bautismo por inmersión, por aspersión en el 250, la doctrina o la creencia del purgatorio en el 450. Empiezan a bautizar niños en el 185. Las imágenes son introducidas en la iglesia en el 240. Se inventan el puesto de arzobispo en el 150. El sacrificio de la misa en el 370. El celibato sacerdotal. ¿Sabe qué es el celibato? Que no puede tener esposa el sacerdote. Se lo inventaron en el 425. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La iglesia católica romana en el 315, el emperador Constantino convirtió la iglesia católica, se convirtió a la iglesia católica, es el fruto de las apostasías en el 315. Bueno, sigamos por favor, mostremos la otra imagen, la otra que viene a continuación, porque apenas vamos como en el 300 y pico. El año 450, entonces se dice que la simiente del evangelio pura y no adulterada sigue la línea pentecostal. Amén. Amén. Pero la apostasía también sigue. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. La apostasía, así como sigue la doctrina verdadera, en medio de las persecuciones, la apostasía también continúa. Tenemos que el papado triunfa hacia el 606, entonces vienen las cruzadas, venden indulgencias, los apóstatas matan a los que intentan seguir la Biblia, los falsos maestros se levantan también, la llamada Santa Inquisición
en el siglo XII, año 1200. Enseñan que la salvación es solamente por la fe. Organizan concilios evangélicos, cambian organizaciones de la iglesia. Bueno, enseñan que el bautismo no salva, alteran las condiciones del perdón para perdonar. Bueno, y lo que les quiero mostrar es esa parte de aquí de abajo, como ese es el periodo en el que surgen muchas religiones, del año que 1437 en adelante. De ahí en adelante, cuando Martín Lutero, aquí viene más o menos, hermanos, no se alcanza a ver ahí, pero yo se lo muestro desde aquí. Tenemos la iglesia ortodoxa griega en el 1054. La luterana fue establecida en el 1530. La episcopal anglicana en el 1534. La presbiteriana en el 1536. La metodista de Juan Wesley en el 1729. La bautista en el 1607. Los adventistas surgieron en el 1844 por Elena de White. 1844, apenas viene la iglesia adventista. Los mormones se establecieron o surgieron como religión en el 1830 por Smith. Los testigos de Jehová, o mejor, los testigos contra Jehová, sí, son los testigos contra Jehová, y eso se le puede sostener. Amén. Entonces, ¿hay aquí algún testigo? Es así, contra Jehová. No es testigo de Jehová porque es que hablan mal de Jesucristo. Sí. Dicen que Jesucristo es el mandadero de Dios. Testigos contra Jehová en el 1884. Usted los ve que ellos venden literatura desde las 6 de la mañana, molesta a la gente en las casas y todo ello. Hermanos, a ellos se les enseña que si no es así, no se salvan. No se salvan. Y por eso es que usted los ve con ese, porque ellos necesitan salvarse. Y son solamente 144,000 los que se salvan, según ellos. Y yo creo que hay más de allá. Entonces ellos tienen que luchar por ese cupo del 144,000. Sí. Y lo más, y hay una, porque ellos no creen en el infierno. Entonces se salvan de qué? Hay una cantidad de cosas ahí. Eso lo explicamos qué día en el taller de servidores. El miércoles vamos a explicar todo de los adventistas. ¿Ven? 1884 por Carlos Russell, Testigos de Jehová. Los discípulos de Cristo en 1906. Entonces nótese que ese es el tiempo donde surgen todas esas religiones. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este mensaje a Sardis? Dice así, póngale cuidado. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí? O sea, se dice que predican en el nombre de Jesús, que hace cosas en el nombre de Jesús, que milagros en el nombre de Jesús, que echa fuera en demonios en el nombre de Jesús, y una cantidad, todo lo hacen en el nombre de Jesús. Dice, tiene nombre de que vives, porque el nombre de Jesús es vida, pero estás muerto, porque el bautismo no lo hacen en el nombre de Jesús. Entonces, ahí surgen todas esas religiones. ¿Ok? Listo. ¿Va quedando claro hasta aquí, hermanos? Y siguiente, la iglesia de Filadelfia. Siguiente periodo de tiempo. Se dice que Filadelfia tenía templos y edificios en el año 1600. Fue destruida por un terremoto, pero fue reedificada nuevamente. Conquistada por los turcos en el 1600. Su nombre actual es Alaşehir, que significa la ciudad de Dios. Mientras que el Señor daba muchas advertencias a otras iglesias, a esta iglesia de Filadelfia solo le hace un reconocimiento y alivio a su fidelidad. Amén. Mira lo que dice el mensaje. El mensaje a Filadelfia dice así. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre.
nombre. El reconocimiento que le hace. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. No has negado mi nombre. De aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Aquí está. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo hago que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Dito el nombre de Jesús. Entonces, esta iglesia representa la iglesia de las misiones modernas. Hay una puerta abierta. Una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza, dice, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Representa esa puerta las misiones modernas y la era del avivamiento, iniciándose a final del siglo XVIII hasta nuestros días. Viene el avivamiento, o sea, ya pasó el tiempo del oscurantismo, luego viene Martín Lutero, y entonces en medio de toda esa, con sus doctrinas falsas y todo, pues de todas maneras él, como que ellos allá en alguna manera como que logró como aplacar todo eso, y entonces viene una revuelta porque vienen unas falsas religiones, se levantan, como que hay un poco de libertad de culto y unos a predicar de una manera, otros de otra, pero la línea de la unicidad continúa y vuelve Dios, y a lo que la Biblia llama lluvia tardía. Nuevamente el Señor viene con su Espíritu Santo y sella, gloria al Señor, a un profesor. Sella a un profesor de una universidad. Allá el gran avivamiento de la calle Azusa. Bendito el nombre de Jesús. Y este profesor le dice a sus alumnos: les voy a dejar una tarea. Investiguen ustedes acerca del nombre y del bautismo del Espíritu Santo, a ver qué es eso. Y los alumnos se fueron, y cuando traen al otro día la investigación, la sorpresa en la exposición, y cuando ellos están exponiendo, es que todos los alumnos iban siendo llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y hablaban en nuevas lenguas. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas. Milagros sucedieron. Y salían ellos, hermanos, y a donde iban predicando, al que iba predicando iba siendo lleno del Espíritu Santo, y ocurrían milagros poderosos. Entonces ahí surge, hermanos, entonces la revelación, porque el que recibe el Espíritu Santo, el Señor le muestra el camino. Le muestra el camino, le dice: el bautismo es en el nombre de Jesús, porque tiene la revelación. La revelación, ¿sabe? Entiende quién es Dios. Por eso hay personas que dicen que están en la Trinitaria y que allá recibió el Espíritu Santo. Bueno, si recibió el Espíritu Santo allá en la iglesia Trinitaria, lo más lógico es que la persona se salga de ahí. Se salga. El trinitario que recibe el Espíritu Santo debe salirse de allá y buscar la iglesia del nombre donde me bauticen como dice la Biblia, que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y hay quienes lo entienden. Hay quienes están allá, reciben el Espíritu Santo, y nadie va a decir que no. Sí, es el Espíritu Santo, sí. Pero entonces, ¿por qué no sale de allá? Porque, pues sí, yo entiendo lo del bautismo en el nombre de Jesús, hermano, pero es que aquí yo soy amigo del pastor, y yo soy aquí el que toco el instrumento, y yo soy aquí el de los jóvenes, y yo irme para otra iglesia, y tengo aquí toda esta acogida y todo. Entonces, por temor, hermanos, a ese estatus en el que se encuentra, no lo hacen. Por orgullo, y sacan muchos para predicar. Entonces es eso, hermanos. Pero sí, hay gente que recibe el Espíritu Santo y tiene la revelación, y usted habla con ellos de doctrina y la entienden y dicen: sí, pero no, es que yo estoy bien aquí en la iglesia. Entonces ya son tercos. Yo digo tercos porque eso se puede decir. Sí, porque el Señor lo dijo ahí: yo no seas terco como el mulo, como el caballo que no tiene entendimiento. Gloria al Señor, una alabanza al Señor. Entonces tenemos que en el 1901 surge el avivamiento de la calle Azusa, el esparcimiento del pentecostalismo,
Y aquí viene algo bonito, hermanos, entonces vamos a seguir. Viene la línea de quienes mantuvieron el verdadero mensaje apostólico. Desde Cristo en adelante, atención, mira, desde Cristo en adelante, el 90, terminando la era apostólica, los apóstoles que fueron uno a uno fue muriendo, y uno a uno fue muriendo, pero entonces los apóstoles originales murieron, pero vinieron los sucesores, por decirlo así, encargados de mantener la doctrina. Fueron Hermes, Clemente, Policarpo, Ignacio, quienes vivieron entre el 90 y predicaron entre el 90 y el 140. Estamos hablando de la doctrina de la unicidad, del bautismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién continúa? Ireneo del 200 hacia el 200, siga. Noeto de Esmirna, Praxeas, Sabelio en Roma por el 215 y el siglo IV. Los priscilianistas, cuando se dice los priscilianistas, los euchitas, los bogomiles, eran familias, ese era el apellido de la familia. Entonces esa familia creía que Jesucristo era Dios, creía que en la unicidad de Dios. Entonces, como esa familia, y los que se convertían a esa doctrina, entonces eran llamados así, los priscilianistas, los bogomiles, ¿sí me voy a entender? Entonces, los priscilianistas del 350 al 700, los euchitas del 350 al 900, los bogomiles del 900 al 1400, Abelardo en 1079 al 1142, el cargo en la unicidad, Miguel Cerveto del 1511 al 1553, Emmanuel Schendauer del 1688 al 1772, John Miller en América en 1876, David Campbell en 1828. Siga. ¿Va quedando claro la línea de la unicidad? Carlos Parham comenzó a administrar el bautismo en el nombre de Jesús en el 1913, o sea, ya pasó la época del oscurantismo y todo, había surgido otras religiones con falsas creencias, pero entonces ya después del avivamiento de la calle Azusa, de la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, es revelado el nombre. Carlos Parham comenzó a bautizar en el nombre de Jesús en 1913, y entonces se comienza a expandir el mensaje del nombre, hermanos, a través de todo el mundo. Comienzan a enviarse misioneros hasta llegar a Canadá, y de Canadá en 1937 llegó el mensaje del nombre. Amén. A nuestra querida Colombia. Un aplauso. Tenemos entonces lo siguiente. Después del avivamiento, de la revelación del nombre, y que comienza a predicarse esta doctrina, los organizadores pentecostales de la unicidad con sede en los Estados Unidos, tenemos lo siguiente: la UPCI, United Pentecostal Church International. Amén, en español. La sola UPCI, hermanos, en Estados Unidos hay más de 8,000 pastores de la unicidad. Miren lo que estamos hablando de esta doctrina, que usted no piense que somos los únicos. Cuando la Biblia habla de millones y millones, es porque los hay, y los que han fallecido, los que están esperando la resurrección de muertos, hermanos, gloria a Dios. Entonces vienen otras organizaciones, las asambleas pentecostales del mundo. Estamos hablando de solo unicidad. Asambleas pentecostales del mundo, las iglesias mundiales del camino bíblico del Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de la fe apostólica. La iglesia apostólica vencedora santa de Dios. Es que está lo último ahí. Iglesia apostólica vencedora santa de Dios. ¿Vale? Y grupos de la unicidad con sede en otros países. Tenemos
¿Conocen a esta? Amén. Digamos gloria a Dios. Que llegó en 1937. Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, con más de 4.300 pastores en actividad. Ya casi alcanzamos a la UPC. Vamos por mitad. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México. El movimiento pentecostal en Rusia. Movimiento pentecostal en Rusia. Iglesia Verdadera de Jesús en Taiwán, fundada por los chinos. Gloria a Dios. Y aparte de esta notica, hermanos, hay más de 130 organizaciones a nivel mundial con el mensaje puro. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor Jesús. Así es de que, hermanos, ahí tenemos más o menos esa visual del periodo de tiempo a lo que el Señor se refiere el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que sería el periodo de tiempo que abarca, por decirlo así, del 1900 o a finales de 1800 hasta nuestros días. Y por último, la iglesia de Laodicea. Laodicea representa la iglesia apóstata y tibia del mismo periodo. Amén, amén. Amén, del mismo periodo. Estos son entonces los dos tipos de iglesias que habrán en el tiempo del fin. Amén. El tiempo del fin. De ahí que el Señor dijo estas palabras: dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. A eso es que se refiere. No piense que usted está ya con la hermana en la iglesia ya, trabajando, y entonces, hermanita, si el Señor viene, ¿a quién irá a dejar? ¿A usted o a mí? A eso no se refiere. Esas dos mujeres es la iglesia Filadelfia, la fiel, la verdadera, la del que no negó el nombre, la que no ha negado el nombre del Señor. Y la iglesia de Laodicea, que ya viene a ser todo ese grupo de organizaciones y todo, que prácticamente creen lo mismo, con diferentes razones sociales, pero es lo mismo. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y el Señor dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Oh, yo siento algo maravilloso en esta mañana. ¿Por qué no le damos un aplauso a Él? Tenemos ahora, hermanos, ¿quedó claro lo de los 7 periodos de tiempo? Ahora miremos la segunda forma de interpretar. Aquí hay libertad, hermanos. Esto no quiere decir que es así, que no. Hay otras personas que lo ven desde otro punto de vista, pero esa es una forma de verlo. Otra forma de ver el mensaje a las 7 iglesias es con 7 modelos de organizaciones religiosas. Hay tantas organizaciones. Y tenemos el primero. Éfeso. Son aquellos que dicen que tienen el amor de Dios, pero de Dios. Es ese tipo de congregaciones en donde no se ve el amor de Dios, absolutamente para nada. Son organizaciones única y exclusivamente con fines comerciales, buscando sus propios intereses. Amén. Es ese tipo de iglesias. No tiene nada de amor, y puede venir alguien bien necesitado y en una situación y prefiere lo que sea, pero nada, cierra su corazón, cierra su mano. Y aquí pues la gloria sea para el Señor, hermano. En lo posible, lo que está a mi alcance, yo trato de ayudar. ¿Sí me entienden? Y los hermanos aquí, esa canasta de amor, hermanos, eso denota que la presencia de Dios está con nosotros, el amor del Señor. Y por eso se lo he enseñado a ustedes. No cierre su corazón cuando ve a alguien que de verdad está necesitado. Otra cosa es ya
la pereza y que la persona es conchuda. Eso sí, ya póngale el ojo. No es que no, que hermanito, que dónde está el amor de Dios. Que uno muchas veces se encuentra por ahí con gente que le pide a uno ayuda, así, mire que es que tengo mis hijos en comer y qué tal cosa, y uno los ve llenos de salud, llenos de... Pues yo a veces, yo también les he dicho, yo también tengo hijos, y yo también pago arriendo, ¿sí me voy a entender? Y entonces le citan a uno Biblia, y no es que predica el amor de Dios, ¿y dónde está el amor de Dios? No, de eso no se trata. Se trata de que uno ve a quien debe ayudar también. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así de que los invito a traer un buen mercado el martes para que se veamos. Gloria al Señor. Éfeso, Esmirna. Congregaciones probadas que predican la verdad y a pesar de las persecuciones se mantienen firmes en Cristo Jesús. Ya vimos entonces un listado de más de 130 congregaciones que si a alguno le interesa, todo eso, ese estudio se lo voy a dar todo ese listado de organizaciones se lo voy a entregar en el estudio, ¿ok? Entonces son muchas congregaciones. Ustedes han escuchado que el Islam persigue ahorita el cristianismo por allá en otros países y todo, y que oremos por los hermanos. Pues algunos dicen, no, eso están persiguiendo a los trinitarios. Hermanos, recordemos que hay más de 130 organizaciones a nivel mundial que predican la unicidad, el bautismo en el nombre de Jesús. Pero entonces Esmirna representa esas organizaciones, congregaciones probadas que predican la verdad, pasan por muchas persecuciones, pero en medio de todo se mantienen firmes. Tiatira. Sí, eso es Esmirna, Pérgamo, sí. Representa las congregaciones mundanas que tienen falsas doctrinas, que no tienen santidad. La Biblia dice, a esta iglesia le dice, que moras donde está el trono de Satanás. Eso quiere decir adoración a dioses, cultos satánicos, idolatría, mejor dicho, ¿sí? Entonces eso representa a esa iglesia. Está representando todas esas falsas doctrinas que dicen que no, que eso Dios mira es el corazón, eso Dios no mira lo que está por fuera. Y uno se da cuenta hoy en día, supuestas predicadoras, profetizas, con toda su mundanalidad. Perdóname que hable así, pero es la verdad, sí, es la verdad, y que profesan de Dios una supuesta santidad, pero viviendo en su pecado, su manera de vestir muy deshonesta, y imponiéndole las manos allá y profetizándole a la gente. Entonces todo esto está representando a esa iglesia, falsas doctrinas que no tienen santidad. Por eso no hay que dejarnos contaminar, hermanos. Cuando de pronto le digan, no, eso vístase así, eso tal cosa, hermanita, eso Dios mira el corazón, eso lo de afuera no interesa. Cuidado con eso, porque ese es un mensaje. Amén. Ya tira. Dice que permites que esa mujer Jezabel, como en la cuarta, ¿no? Representa a aquellas congregaciones que están llenas de corrupción. El mensaje a Tiatira le dice es que permites que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿cierto? Entonces está representando Jezabel el adulterio físico y espiritual. El espíritu de Jezabel está camuflado en muchas sectas, en muchas organizaciones. Ahí está el espíritu de Jezabel. Amén. Seguimos con Sardis. Nombre de que vives, pero estás muerto. Recordemos que en el 1521 las iglesias reformadas se dividieron en muchas civilizaciones. La cristiandad quedó dividida en muchos campos e ideas. Por asuntos doctrinales vinieron persecuciones, vinieron diferentes opiniones. Sus organizaciones dicen que tienen vida, pero a causa del adormecimiento espiritual y conformista, e incluso el rechazo a Cristo como Dios sobre todas las cosas, los hace estar muertos. Ahí está, doctrinas trinitarias.
Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Tenerlo a Él es tenerlo todo, pero no tenerlo a Él es estar muerto. Entonces, que no, hermanito, que eso es lo mismo. Eso todos vamos al mismo Dios, todos alabamos. Hermano, venga a culto aquí, que eso es lo mismo. Eso no es lo mismo. No, con todo respeto, no es lo mismo. Hay una barrera. Hay una barrera. Jesús está afuera. Y dicen que alaban a Dios, pero a Jesús no le dan la honra y la gloria como es. Sardis, Filadelfia. Filadelfia, el amor fraternal. Alabanzas al Señor. Representa la iglesia sincera, fiel y humilde. La que tiene una puerta abierta, que son una representación de las misiones. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿cuántos misioneros tenemos en el exterior? Más de 42, 43 misioneros en el exterior, aparte de los nacionales. Y aquí fue resultado de una obra misionera que venía del Canadá. Y miremos entonces cuántas organizaciones hay. Esa es la puerta abierta: evangelismo, misión por todo el mundo. Amén. La que no ha negado su nombre, que bautiza en el nombre de Jesús. Hermano, siéntase privilegiado de formar parte de la iglesia verdadera. Alabanzas al Señor. Qué honor tan grande que el Señor nos concede. Aleluya. Esta iglesia fiel es la única que en medio de tantas se caracteriza por predicar lo que la Biblia enseña. Es la única. Lo digo con todo mi corazón. Hermanos, yo recién salí al ministerio por la gracia de Dios ya hace 18 años. Yo le decía al Señor, o sea, uno se interesa en estudiar más la Biblia y meterse, no porque dudara, sino porque yo decía, yo tengo que ser pastor de esos verdaderos y debo de saber lo que la Biblia dice. Y tengo que darme cuenta por la palabra si lo que enseño es verdad o es mentira. Y si esto es mentira, yo me salgo. Yo me salgo. Yo no soy capaz de pararme a predicar una mentira. Amén. Hermanos, y pongo mi cabeza en esta mañana si lo que predico es mentira. Este evangelio es puro, es verdadero. Lo que predicamos aquí es el verdadero evangelio que Jesucristo estableció. Doy un aplauso al Señor. Y por último, la iglesia de la Odisea, al Señor le dice: ni eres fría ni caliente. Son congregaciones que llevan una vida mediocre y de doble ánimo. Congregaciones que dicen que tienen a Cristo adentro, pero Él está afuera, porque el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta. Se lo está diciendo a esas congregaciones que creen que Jesús está adentro, pero Jesús está afuera. Por eso no es lo mismo que diga: hermanito, que se camine a culto allí, que eso es lo mismo, eso todos vamos al mismo Dios. No, Señor. Jesucristo está afuera. Corre al lugar donde usted ve que sí se predica lo que la Biblia enseña. Es aquí, hermano, es aquí, en el nombre del Señor. Dios te ha puesto en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas. Y por último, hermanos, unos consejos finales. La palabra del Señor habla acerca de la sana doctrina. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A estos evita. Amén. A estos evita. Perdón. No dice a estos evita, quiere decir que no le preste atención a esas falsas doctrinas. No le preste atención, mis queridos hermanos, porque
porque no es conveniente. Mire, tú ya sabes la verdad, ¿sí o no? ¿Está usted convencido de que está en la iglesia del Señor? ¿Para qué escuchar otras doctrinas? ¿Para qué usted prestarle atención a un testigo contra Jehová? Si usted ya conoce la verdad. Que no, que venga, que usted sabe que hay alguien que es trinitario y que usted va con un buen ánimo de enseñarle de la unicidad del bautismo en el nombre, pero esa persona no. Y usted le habla del nombre de Jesús y lo rechaza y dice no, y no acepta. Entonces, ¿qué habla con él? Si Dios no le revela, ¿quién es usted entonces? Para estarle insistiendo. Hermano, hay que hablar así de él. ¿Quién es uno para estarle insistiendo? Si Dios no le revela. Vea, hermanos, yo salí a evangelizar hace unos años por allá. Salí como a las 8 de la mañana y de salida me encontré con un muchacho. Y en la charlita del evangelismo ahí me dijo: mire, yo fui de la Pentecostal 10 años, yo fui bautizado y ahorita estoy en la luz del mundo y tal cosa, y me di cuenta de la verdad y tal cosa. Y bueno, yo estaba recién salido del ministerio, hermanos, y me dijo, entonces yo le pregunté por qué se había salido de la iglesia, y yo, no, que me di cuenta de unas cosas y tal cosa, y esa no es la doctrina verdadera y tal, y comenzó a hablar mal de la iglesia. Pero uno en su buen ánimo de que, ay, pero pobrecito, que se reconcilie, que vuelva y todo. Entonces me dijo: a mí me gustaría charlar con usted, pastor. Le dije: bueno, claro. Y fijamos la hora a las 7 de la noche. Y listo, lo espero. Entonces le di la dirección, vaya a mi casa y charlamos un rato. Hermano, me fui a evangelizar por las veredas y todo. Llegué como a las 5:30, 6 de la tarde, cansadísimo. Llegamos con otro pastor. Llegamos cansados y mi esposa nos estaba preparando la comidita cuando tocó la puerta. Llegó el muchacho. Yo no me acordaba. Entonces llegó el muchacho: pastor, viene aquí. Yo dije: ¿yo qué le digo a este hombre? El Señor me dio el mensaje. Me dijo: vea, él fue 10 años de la Pentecostal, fue bautizado en el nombre de Jesús, conoce la doctrina de la unicidad, conoce lo que es la enseñanza del bautismo en el nombre de Jesús. O sea, todo eso el Señor me lo iluminó así. ¿Sí? Y se salió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él conoce bien el mensaje. Y como que una voz me dijo: ¿qué va a hablar con él si él conoce ya? ¿Qué le va a explicar si ya él sabe? ¿No ve que ya estuvo en la iglesia? Entonces salí y no lo recibí, porque la Biblia dice: con el tal no lo recibáis en casa, ni aún comáis con él. No quiere decir que sea enemigo de ellos, no, amistad, de saludo, mucho gusto, hasta luego. Pero entablar una charla, un diálogo de que venga, hablemos de doctrina, cuando ya saben, no, es Dios. Y salí yo y le dije: bueno, tengo solamente una cosita, que venía como a entrar, y no, venga, yo estaba evangelizando, estoy cansado, y yo solamente tengo una inquietud. Mira, usted me dice que duró 10 años en la Pentecostal. Sí. ¿Y usted fue bautizado en el nombre de Jesús? Claro, yo sí fui bautizado. Y venía así como quien dice: este pastorcito yo me lo saco. Creyó que yo era un pastorcito por ahí. Yo no soy ningún pastorcito, hermano. Yo soy ministro del Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hay quien dice: no, el título de ministro no. Sí, yo soy ministro porque ministro la palabra de Dios. Y yo ministro la palabra verdadera. A mí no me da pena decir que soy ministro, ni es vanagloria. Eso no es vanagloria. Amén. Yo soy ministro de la palabra de Dios. Ministro la verdad. Gloria al Señor. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Amén. Hermanos, vean. Entonces le dije: vea, si usted ya fue bautizado, si ya conoce el bautismo en el nombre de Jesús, ¿qué vamos a hablar? Dijo: no, pues que de todas maneras que, mira, yo le voy a decir una cosa: si usted pretende con sus argumentos convencerme a mí, téngalo por seguro que usted no me va a convencer. Y yo pretender convencerlo a usted es muy difícil, porque si usted ya sabe y no lo convence el Espíritu Santo, mucho menos yo. Entonces,
No hay nada que hablar. Fue un gusto haberlo distinguido. Por allá lo invito a la iglesia. Cuando usted sienta en su corazón, las puertas están abiertas. Pero creo que de doctrina no tenemos nada que hablar, porque usted sabe muy bien. Si no, ya entender. Esa es la actitud, hermano. Si una persona ya sabe, ya conoce y nos tienen por herejes y nos tienen por... Pues hermano, que se queden allá entonces con su concepto. Pero entonces que tampoco nos vayan a afectar a nosotros la conciencia y usted no se la deje afectar. No se deje afectar la conciencia. ¿Será que estoy en la verdad? Hermano, estamos en la verdad. Usted está completamente convencido, seguro que estás en la verdad. Gloria al Señor. Entonces muchos se volverán. Sigamos. Ahora sí. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es rebelarse y renegar del camino verdadero. Eso es la apostasía. ¿Y el camino verdadero quién es? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando una persona se rebela y reniega contra el Señor, es un apóstata. Está apostatando de la fe. ¿Y quiénes son los que apostatan de la fe? Los que niegan el bautismo en el nombre de Jesús. Ese es un apóstata. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen aquellos que han creído en el Señor. Mira lo que está diciendo. En una ocasión, un apóstata quiso evangelizarme también. Nos pusimos una cita y me dice, era exactamente adventista, prohibía comer carnes y alimentos y bueno, una cantidad de cosas. Y me dice, bueno, vamos a orar. Llegó el momento de la cita, vamos a orar para que Dios nos hable, que lo que hablemos sea Dios quien nos dirija. Entonces escuche esto, dice: listo, vamos a orar. Dije, vamos a orar. Y yo así de pie, como estamos en la sala. Entonces él se arrodilló a orar, pero yo, como de costumbre, ustedes saben, una visita, pues yo me quedé de pie. Bueno, oremos. Él se arrodilló a orar y yo me puse a orar, cerré mis ojos. Señor, háblanos, Señor, muéstranos, Señor, guíanos en esta charla que vamos a tener. Terminé la oración y cuando abrí los ojos, él estaba de pie y no oró, sino que se puso a reprender, se quedó mirando y le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, es que orar de pie es de demonios, eso no es de Dios. Claro, me fue insultando, y él que me va insultando y yo le saco esta cita bíblica, que esto es de demonios. ¿Cómo así? Vamos a ver cuál es la doctrina de demonios, le dije. Así le dije, había otras personas ahí. Vamos a ver la doctrina de demonios. Y le leí 1 Timoteo 4, del 1 en adelante. El Espíritu dice claramente, cuando comencé a leerle, decía así, amén, amén, pero así todo, amén, amén, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen los santos que han creído en el Señor. Y le dije, ¿y quiénes son los que prohíben alimentos? ¿No son ustedes? A ver, quedó sin palabras. Amén, amén. No podemos hablar, no podemos hablar. Amén, amén. Recibo el mensaje y se fue. Me fue tratando de que demonio, no, Señor, las cosas son como son. Yo predico la verdad. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ya vamos a terminar. ¿Listo? Los anticristos. Porque hay muchos anticristos por ahí. Dice, hijitos. Mira lo que decía Juan hace 1900 años. 1900 algo ya. 1920 años ya. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Ya esto está que se acaba. Ya lo veía Juan allá, que se iba a acabar todo, que el Señor ya venía. Ya es el último tiempo, porque
según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mire desde cuándo se ve que el anticristo viene y que el Señor está a las puertas. Y algunos ahorita están mirando a ver quién es el anticristo, el papa, o será este príncipe, o será este otro. Eso se ve, de toda la historia han venido haciendo esas conclusiones, mirando a ver quién puede ser. El anticristo viene, y dice el apóstol, dice, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, anticristos hay en muchas organizaciones religiosas. Amén, amén. En muchas organizaciones religiosas hay anticristos. Y usted lo puede captar cuando se le dice bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y cuando le dice no, eso es anticristo. Eso es anticristo. Está negando el nombre. ¿Ok? Para que no se deje engañar. Digamos, gloria al Señor. Bueno, cuidado con las falsas doctrinas, con los lobos rapaces, con las sectas raras y extrañas, esos emocionalismos. No se deje mover de fábulas. Atención aquí, hermano. Hago aquí un hincapié en esta partecita. No se deje mover. Cuidado con las sectas raras y extrañas, porque hoy en día hay grupos religiosos que son demoníacos, y algunos utilizan movimientos en la carne. No dejemos, hermanos, que en la iglesia se nos filtre ese movimiento en la carne, que entonces todos, a ver, hagamos todos así para un lado al mismo tiempo, alabemos a Dios, todos al tiempo, y después a todos para este lado, a ver, todos aquí, eso, y comienzan así. Cuidado, que esos son movimientos en la carne. Hermano, eso no es de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, mucho cuidado. Nosotros somos hijos de Dios. Y atención, nuestros movimientos, si tú saltas, si tú brincas, lo que haga, si tú aplaudes, hermano, debe usted asegurarse que lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo mueve. Es Dios el que lo mueve. Es Dios. No tiene ningún sentido. Pero vemos a Dios así como, hermano, usted resulta así, resulta bailando en la carne. Coreografías. Sí, eso se ve. Y por ahí hay organizaciones religiosas que Dios está aquí y bailando. Venga, hermano, bailamos, Dios está aquí. Sí, yo he visto eso. Y eso hay que tener cuidado, hermano. Eso es una burla. Eso es una burla a la iglesia del Señor. Mucho cuidado. No caigamos en esa trampa. No caigas. Que nuestra oración, nuestra alabanza sea sincera. Alabanzas al Señor. Nuestros movimientos deben ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si yo aplaudo, si yo alzo mis manos, debe ser dirigido por el Espíritu Santo. No que sea algo en la carne, hermano. No, eso no. Esos son emocionalismos carnales. Eso Dios no recibe una ofrenda de eso. Y no que sepan, que nos vean, para que no digamos que es que somos amargados, aburridos. No hay necesidad de eso. Yo puedo sentirme la persona más feliz cuando el Espíritu Santo sea el que me tome. ¡Aleluya! Puedo sentirme muy completo cuando veo que sea el movimiento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! No se deje mover de fábulas. Fábulas que son mitos, leyendas y todo ello. No le recibáis en casa. Ya es el último tiempo. Hay sectas demoníacas. Y por último, cuidado con los falsos cristos. Cuidado con los falsos maestros. Hay muchas organizaciones camufladas que hacen la guerra al Señor Jesús. Los anticristos. Hasta ahí la enseñanza, hermanos. Colóquense de pie.
Gracias a Dios, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. De hoy en 8 días vamos a hablar de los 7 tipos o clases de creyentes. Otra manera de